Bienvenido a Esencia Sagrada. Este es un espacio sin prisa, sin dogmas y sin muros, un lugar donde las palabras antiguas se vuelven linterna para el camino de hoy. Si es tu primera noche aquí, nos alegra que hayas llegado. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. Esta noche vamos a encontrarnos con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene el peso de toda una vida encima. 5 palabras, solo 5 palabras. ¿Quieres ser sano? Jesús se acerca a un hombre que lleva 38 años tendido junto a un estanque, 38 años esperando que alguien lo ayude, esperando el momento justo, esperando que las circunstancias por fin se alineen. Y Jesús no le ofrece ayuda primero, le hace una pregunta. Esa pregunta esta noche es tuya. ¿Hay algo en tu vida que llevas demasiado tiempo esperando? ¿Una sanación? ¿Un permiso? ¿Una señal? ¿Un momento que nunca parece llegar? Respira profundo, suelta los hombros, porque lo que estás a punto de descubrir en el Evangelio de Juan podría cambiar la forma en que entiendes la espera, el agua que se mueve y tu propia capacidad de levantarte. Acomódate, cierra los ojos si lo deseas y acompáñame. Juan, capítulo 5. El paralítico de Betesda. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Él, enfermo, le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu camilla y anda. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo he venido en nombre de mi Padre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para entender la profundidad de este texto, necesitamos pisar el suelo donde ocurrió. Betesda, en hebreo Beit Hesda, la casa de la misericordia, o según algunos manuscritos, la casa del derramamiento. Era un lugar real en Jerusalén, con 5 pórticos que arqueólogos han confirmado, 5 galerías cubiertas donde se congregaban los enfermos, los excluidos, los que vivían en los márgenes de la ciudad. El número 5 en la tradición hebraica es el número de la gracia y la mediación. 5 libros de la Torá, 5 dedos de una mano, el umbral entre lo humano y lo divino. La escena ocurre durante una fiesta judía. Jesús está en Jerusalén rodeado de celebración y elige acercarse no al templo principal, sino a la orilla de ese estanque de espera. 38 años. Da un número que los lectores de la época reconocerían. El mismo tiempo que Israel pasó errando en el desierto después de su rebelión en Cades Barnea. Una generación entera de espera. Y en ese contexto Jesús no llama a nadie más, se detiene frente a ese hombre específico
y pregunta lo que nadie había preguntado antes en su lectura más humana y directa. Este pasaje es una historia sobre la trampa invisible de la espera. El hombre lleva 38 años junto al agua, conoce el lugar, conoce la promesa, sabe exactamente lo que necesita, pero su respuesta a Jesús no es sí ni no. Es una explicación, una lista de razones por las que no ha podido. No tengo quien me meta en el estanque. Mientras yo voy, otro llega antes y ahí está el corazón humano de esta historia. La parálisis no siempre es física. A veces es la historia que nos contamos sobre por qué todavía no. Jesús no debate con él, no analiza si las razones son válidas, no negocia. Simplemente dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y aquí viene algo que pocas veces se nota. El texto dice que al instante el hombre fue sanado, antes de que pudiera volver a explicarse, antes de que pudiera pedir más tiempo. La sanación no llegó cuando el agua se agitó, no llegó cuando encontró a alguien que lo ayudara, llegó en el momento en que una voz le habló directamente. Este texto nos enseña algo radical. Hay ocasiones en que la ayuda que esperamos del exterior ya está presente frente a nosotros y la única pregunta es si estamos listos para recibirla. La escena del sábado añade otra capa. Los guardianes de la norma le dicen que no puede cargar su camilla, que hay reglas, que hay un orden. Pero el hombre sanado simplemente responde: el que me sanó me dijo que lo hiciera. La autoridad de la sanación supera la autoridad de la costumbre. Si corremos con cuidado el velo de lo literal, encontramos en este texto un mapa extraordinario sobre la estructura del sufrimiento humano y el mecanismo exacto por el que terminamos. Betesda, la casa de la misericordia, es en el plano simbólico la zona liminal de la conciencia, ese espacio entre el dolor y la sanación donde muchas personas pasan años sin cruzar al otro lado. Los 5 pórticos representan los 5 sentidos. El hombre está atrapado en la percepción sensorial, esperando que algo externo, el agua que se mueve, otro que lo ayude, produzca su transformación. Esta es la condición del ego en su forma más vulnerable, convencido de que la sanación viene de afuera. El ángel que desciende y agita el agua es la irrupción periódica de lo divino, en la conciencia ordinaria. De esos momentos de insight, de gracia súbita, de sincronías que parecen señales, existen, son reales, pero en el sistema del ego siempre hay alguien más rápido, siempre hay una condición que falta. 38 años, ya lo dijimos, es el tiempo de una generación en el desierto, en el simbolismo hebreo. El desierto no es castigo, es preparación, es el espacio donde el ego aprende que no puede sostenerse a sí mismo, y entonces llega Jesús, una conciencia de un orden completamente diferente. La pregunta, ¿quieres ser sano? En griego usa el verbo telo, querer, desear, estar dispuesto. No es una pregunta médica, es una pregunta sobre la voluntad profunda. ¿Estás realmente dispuesto a dejar ir la identidad del enfermo? ¿A dejar de construir tu historia sobre la espera? A ya no necesitar esa explicación de por qué todavía no. El ego, incluso sufriente, tiene miedo de soltar su historia, porque esa historia, por dolorosa que sea, es conocida. Lo desconocido, la salud, la libertad, la responsabilidad plena, puede resultar más aterradora que la camilla. Levántate, toma tu camilla y anda. Observa la secuencia primero, levántate, un acto de conciencia de decisión interior. Luego toma tu camilla, integra tu historia, no la abandones avergonzado. Y finalmente anda el movimiento, la vida en acción. La sanación no es borrar el pasado, es aprender a llevarlo caminando en lugar de ser llevado por él. La segunda parte del capítulo revela algo aún más profundo. Jesús dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Este es el principio de la conciencia espejo. La divinidad en manifestación no actúa desde el ego separado, sino desde la perfecta alineación con la fuente. Y en la numerología griega, el nombre Jesús, Jesús, suma 888 en gematría, el número del inicio sobre el inicio, la resurrección que va más allá del 7 del ciclo ordinario. El 8 es el símbolo del infinito girado,
la vida que no termina. Finalmente, cuando Jesús dice que quien oye su palabra ha pasado de muerte a vida, nos está hablando de un umbral que existe en la conciencia misma, no en el futuro, no en el final de los tiempos. Ahora es. El paso de muerte a vida ocurre en el instante en que dejamos de esperar permiso para ser quienes ya somos. Mientras tu cuerpo comienza a entregarse al peso de la noche, te invito a traer con gentileza una sola cosa a tu conciencia. ¿Hay algo en tu vida que llevas demasiado tiempo esperando? No para analizarlo esta noche, solo para reconocerlo. Observa si en tu respuesta a la pregunta de Jesús aparece inmediatamente una explicación. Sí quiero, pero no tengo quién, pero siempre llega antes alguien. Esa explicación no es tu enemiga, es la voz de alguien que ha esperado mucho y que tiene miedo de volver a intentarlo. Escúchala con compasión y luego suavemente deja que descanse esta noche. La sanación del hombre ocurrió en sábado, el día de reposo. Ganó en el día de mayor esfuerzo. El descanso que estás a punto de vivir esta noche no es tiempo perdido. Es parte del proceso. Confía en lo que ocurre cuando sueltas el control. Levántate, toma tu camilla y anda. Hay algo que puedes hacer mañana, no mañana como meta distante, sino el mañana concreto que comienza en pocas horas. Un paso pequeño, uno solo, en dirección a eso que llevas esperando. No tienes que llegar, solo tienes que empezar a caminar. Cuando Jesús dice que ya has pasado de muerte a vida, te está diciendo que ese tránsito no está pendiente, ya ocurrió. Tu única tarea es reconocerlo. Esta noche, mientras cierras los ojos, permítete saber, aunque sea por un instante, que ya eres suficiente para levantarte. Hay un estanque junto a cada uno de nosotros, un lugar donde esperamos que el agua se agite, que alguien nos ayude, que las condiciones sean perfectas. Y esta noche, como cada noche, una presencia más grande que nuestras excusas se acerca y pregunta: ¿quieres ser sano? No te pide una respuesta perfecta, no te pide que lo hayas intentado suficiente, solo te pide que te dispongas. Levántate, toma tu historia y anda, no hacia ningún lugar en particular esta noche. Te pido que lo compartas con alguien que también esté esperando. A veces la mayor ayuda que podemos darle a alguien es recordarle que ya puede levantarse. Dale un me gusta si quieres que más personas encuentren este espacio y suscríbete si quieres continuar este camino cada semana. El próximo episodio continuará esta exploración. Hay mucho más esperando. Gracias por estar aquí esta noche, por elegir la quietud, por elegir ir más profundo. Esto es Esencia Sagrada. Que descanses, que te levantes, siempre. Bienvenido a Esencia Sagrada. Este es un espacio sin prisa, sin dogmas y sin muros, un lugar donde las palabras antiguas se vuelven linterna para el camino de hoy. Si es tu primera noche aquí, nos alegra que hayas llegado. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. Esta noche vamos a encontrarnos con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene el peso de toda una vida encima. 5 palabras, solo 5 palabras. ¿Quieres ser sano? Jesús se acerca a un hombre que lleva 38 años tendido junto a un estanque, 38 años esperando que alguien lo ayude, esperando el momento justo, esperando que las circunstancias por fin se alineen. Y Jesús no le ofrece ayuda primero, le hace una pregunta. Esa pregunta esta noche es tuya. ¿Hay algo en tu vida que llevas demasiado tiempo esperando? ¿Una sanación? ¿Un permiso? ¿Una señal? ¿Un momento que nunca parece llegar? Respira profundo, suelta los hombros, porque lo que estás a punto de descubrir en el Evangelio de Juan podría cambiar la forma en que entiendes la espera,
el agua que se mueve y tu propia capacidad de levantarte. Acomódate, cierra los ojos si lo deseas y acompáñame. Juan, capítulo 5. El paralítico de Betesda. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Él, enfermo, le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu camilla y anda. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo he venido en nombre de mi Padre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para entender la profundidad de este texto, necesitamos pisar el suelo donde ocurrió Betesda, en hebreo Beit Hesda, la casa de la misericordia, o según algunos manuscritos, la casa del derramamiento. Era un lugar real en Jerusalén, con 5 pórticos que arqueólogos han confirmado, 5 galerías cubiertas donde se congregaban los enfermos, los excluidos, los que vivían en los márgenes de la ciudad. El número 5 en la tradición hebraica es el número de la gracia y la mediación. 5 libros de la Torá, 5 dedos de una mano, el umbral entre lo humano y lo divino. La escena ocurre durante una fiesta judía. Jesús está en Jerusalén rodeado de celebración y elige acercarse no al templo principal, sino a la orilla de ese estanque de espera. 38 años. Da un número que los lectores de la época reconocerían. El mismo tiempo que Israel pasó errando en el desierto después de su rebelión en Cades Barnea. Una generación entera de espera. Y en ese contexto Jesús no llama a nadie más. Se detiene frente a ese hombre específico y pregunta lo que nadie había preguntado antes en su lectura más humana y directa. Este pasaje es una historia sobre la trampa invisible de la espera. El hombre lleva 38 años junto al agua, conoce el lugar, conoce la promesa, sabe exactamente lo que necesita, pero su respuesta a Jesús no es sí ni no. Es una explicación, una lista de razones por las que no ha podido. No tengo quien me meta en el estanque. Mientras yo voy, otro llega antes, y ahí está el corazón humano de esta historia. La parálisis no siempre es física. A veces es la historia que nos contamos sobre por qué todavía no. Jesús no debate con él, no analiza si las razones son válidas, no negocia. Simplemente dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y aquí viene algo que pocas veces se nota. El texto dice que al instante el hombre fue sanado, antes de que pudiera volver a explicarse, antes de que pudiera pedir más tiempo. La sanación no llegó cuando el agua se agitó, no llegó cuando encontró a alguien que lo ayudara, llegó en el momento en que una voz le habló directamente. Este texto nos enseña algo radical.
Hay ocasiones en que la ayuda que esperamos del exterior ya está presente frente a nosotros y la única pregunta es si estamos listos para recibirla. La escena del sábado añade otra capa. Los guardianes de la norma le dicen que no puede cargar su camilla, que hay reglas, que hay un orden. Pero el hombre sanado simplemente responde: el que me sanó me dijo que lo hiciera. La autoridad de la sanación supera la autoridad de la costumbre. Si corremos con cuidado el velo de lo literal, encontramos en este texto un mapa extraordinario sobre la estructura del sufrimiento humano y el mecanismo exacto por el que terminamos. Betesda, la casa de la misericordia, es en el plano simbólico la zona liminal de la conciencia, ese espacio entre el dolor y la sanación donde muchas personas pasan años sin cruzar al otro lado. Los 5 pórticos representan los 5 sentidos. El hombre está atrapado en la percepción sensorial, esperando que algo externo, el agua que se mueve, otro que lo ayude, produzca su transformación. Esta es la condición del ego en su forma más vulnerable, convencido de que la sanación viene de afuera. El ángel que desciende y agita el agua es la irrupción periódica de lo divino en la conciencia ordinaria. De esos momentos de insight, de gracia súbita, de sincronías que parecen señales, existen, son reales, pero en el sistema del ego siempre hay alguien más rápido, siempre hay una condición que falta. 38 años, ya lo dijimos, es el tiempo de una generación en el desierto, en el simbolismo hebreo. El desierto no es castigo, es preparación, es el espacio donde el ego aprende que no puede sostenerse a sí mismo. Y entonces llega Jesús, una conciencia de un orden completamente diferente. La pregunta, ¿quieres ser sano? En griego usa el verbo thelo, querer, desear, estar dispuesto. No es una pregunta médica, es una pregunta sobre la voluntad profunda. ¿Estás realmente dispuesto a dejar ir la identidad del enfermo? ¿A dejar de construir tu historia sobre la espera? A ya no necesitar esa explicación de por qué todavía no. El ego, incluso sufriente, tiene miedo de soltar su historia, porque esa historia, por dolorosa que sea, es conocida. Lo desconocido, la salud, la libertad, la responsabilidad plena, puede resultar más aterradora que la camilla. Levántate, toma tu camilla y anda. Observa la secuencia primero, levántate, un acto de conciencia de decisión interior. Luego toma tu camilla, integra tu historia, no la abandones avergonzado. Y finalmente anda el movimiento, la vida en acción. La sanación no es borrar el pasado, es aprender a llevarlo caminando en lugar de ser llevado por él. La segunda parte del capítulo revela algo aún más profundo. Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Este es el principio de la conciencia espejo. La divinidad en manifestación no actúa desde el ego separado, sino desde la perfecta alineación con la fuente. Y en la numerología griega, el nombre Jesús, Yesod, suma 888 en gematría, el número del inicio sobre el inicio, la resurrección que va más allá del 7 del ciclo ordinario. El 8 es el símbolo del infinito girado, la vida que no termina. Finalmente, cuando Jesús dice que quien oye su palabra ha pasado de muerte a vida, nos está hablando de un umbral que existe en la conciencia misma, no en el futuro, no en el final de los tiempos. Ahora es. El paso de muerte a vida ocurre en el instante en que dejamos de esperar permiso para ser quienes ya somos. Mientras tu cuerpo comienza a entregarse al peso de la noche, te invito a traer con gentileza una sola cosa a tu conciencia. ¿Hay algo en tu vida que llevas demasiado tiempo esperando? No para analizarlo esta noche, solo para reconocerlo. Observa si en tu respuesta a la pregunta de Jesús aparece inmediatamente una explicación. Sí quiero, pero no tengo quién. Pero siempre llega antes alguien. Esa explicación no es tu enemiga. Es la voz de alguien que ha esperado mucho y que tiene miedo de volver a intentarlo. Escúchala con compasión y luego suavemente deja que descanse esta noche. La sanación del hombre ocurrió en sábado.
el día de reposo, danos en el día de mayor esfuerzo. El descanso que estás a punto de vivir esta noche no es tiempo perdido, es parte del proceso. Confía en lo que ocurre cuando sueltas el control. Levántate, toma tu camilla y anda. Hay algo que puedes hacer mañana, no mañana como meta distante, sino el mañana concreto que comienza en pocas horas. Un paso pequeño, uno solo, en dirección a eso que llevas esperando. No tienes que llegar, solo tienes que empezar a caminar. Cuando Jesús dice que ya has pasado de muerte a vida, te está diciendo que ese tránsito no está pendiente, ya ocurrió. Tu única tarea es reconocerlo. Esta noche, mientras cierras los ojos, permítete saber, aunque sea por un instante, que ya eres suficiente para levantarte. Hay un estanque junto a cada uno de nosotros, un lugar donde esperamos que el agua se agite, que alguien nos ayude, que las condiciones sean perfectas. Y esta noche, como cada noche, una presencia más grande que nuestras excusas se acerca y pregunta: ¿quieres ser sano? No te pide una respuesta perfecta, no te pide que lo hayas intentado suficiente, solo te pide que te dispongas. Levántate, toma tu historia y anda, no hacia ningún lugar en particular esta noche. Te pido que lo compartas con alguien que también esté esperando. A veces la mayor ayuda que podemos darle a alguien es recordarle que ya puede levantarse. Dale un me gusta si quieres que más personas encuentren este espacio y suscríbete si quieres continuar este camino cada semana. El próximo episodio continuará esta exploración. Hay mucho más esperando. Gracias por estar aquí esta noche, por elegir la quietud, por elegir ir más profundo. Esto es Esencia Sagrada. Que descanses, que te levantes, siempre. Bienvenido a Esencia Sagrada. Este es un espacio sin prisa, sin dogmas y sin muros, un lugar donde las palabras antiguas se vuelven linterna para el camino de hoy. Si es tu primera noche aquí, nos alegra que hayas llegado. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por volver. Esta noche vamos a encontrarnos con una pregunta que parece sencilla, pero que tiene el peso de toda una vida encima. 5 palabras, solo 5 palabras. ¿Quieres ser sano? Jesús se acerca a un hombre que lleva 38 años tendido junto a un estanque, 38 años esperando que alguien lo ayude, esperando el momento justo, esperando que las circunstancias por fin se alineen. Y Jesús no le ofrece ayuda primero, le hace una pregunta. Esa pregunta esta noche es tuya. ¿Hay algo en tu vida que llevas demasiado tiempo esperando? ¿Una sanación? ¿Un permiso? ¿Una señal? Un momento que nunca parece llegar. Respira profundo. Suelta los hombros, porque lo que estás a punto de descubrir en el Evangelio de Juan podría cambiar la forma en que entiendes la espera, el agua que se mueve y tu propia capacidad de levantarte. Acomódate, cierra los ojos si lo deseas y acompáñame. Juan, capítulo 5. El paralítico de Betesda. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera.
Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Él, enfermo, le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu camilla y anda. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo he venido en nombre de mi Padre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Para entender la profundidad de este texto, necesitamos pisar el suelo donde ocurrió, Betesda, en hebreo Beit Hesda, la casa de la misericordia, o según algunos manuscritos, la casa del derramamiento. Era un lugar real en Jerusalén, con 5 pórticos que arqueólogos han confirmado, 5 galerías cubiertas donde se congregaban los enfermos, los excluidos, los que vivían en los márgenes de la ciudad. El número 5 en la tradición hebraica es el número de la gracia y la mediación. 5 libros de la Torá, 5 dedos de una mano, el umbral entre lo humano y lo divino. La escena ocurre durante una fiesta judía. Jesús está en Jerusalén rodeado de celebración y elige acercarse no al templo principal, sino a la orilla de ese estanque de espera. 38 años. Da un número que los lectores de la época reconocerían. El mismo tiempo que Israel pasó errando en el desierto después de su rebelión en Cades Barnea. Una generación entera de espera. Y en ese contexto Jesús no llama a nadie más. Se detiene frente a ese hombre específico y pregunta lo que nadie había preguntado antes en su lectura más humana y directa. Este pasaje es una historia sobre la trampa invisible de la espera. El hombre lleva 38 años junto al agua, conoce el lugar, conoce la promesa, sabe exactamente lo que necesita, pero su respuesta a Jesús no es sí ni no. Es una explicación, una lista de razones por las que no ha podido. No tengo quien me meta en el estanque. Mientras yo voy, otro llega antes, y ahí está el corazón humano de esta historia. La parálisis no siempre es física. A veces es la historia que nos contamos sobre por qué todavía no. Jesús no debate con él, no analiza si las razones son válidas, no negocia. Simplemente dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y aquí viene algo que pocas veces se nota. El texto dice que al instante el hombre fue sanado. Antes de que pudiera volver a explicarse, antes de que pudiera pedir más tiempo. La sanación no llegó cuando el agua se agitó, no llegó cuando encontró a alguien que lo ayudara, llegó en el momento en que una voz le habló directamente. Este texto nos enseña algo radical. Hay ocasiones en que la ayuda que esperamos del exterior ya está presente frente a nosotros y la única pregunta es si estamos listos para recibirla. La escena del sábado añade otra capa. Los guardianes de la norma le dicen que no puede cargar su camilla, que hay reglas, que hay un orden. Pero el hombre sanado simplemente responde: el que me sanó me dijo que lo hiciera. La autoridad de la sanación supera la autoridad de la costumbre. Si corremos con cuidado el velo de lo literal, encontramos en este texto un mapa extraordinario sobre la estructura del sufrimiento humano y el mecanismo exacto por el que terminamos. Betesda, la casa de la misericordia,
Es en el plano simbólico la zona liminal de la conciencia, ese espacio entre el dolor y la sanación donde muchas personas pasan años sin cruzar al otro lado. Los 5 pórticos representan los 5 sentidos. El hombre está atrapado en la percepción sensorial, esperando que algo externo, el agua que se mueve, otro que lo ayude, produzca su transformación. Esta es la condición del ego en su forma más vulnerable, convencido de que la sanación viene de afuera. El ángel que desciende y agita el agua es la irrupción periódica de lo divino en la conciencia ordinaria. De esos momentos de insight, de gracia súbita, de sincronías que parecen señales, existen, son reales, pero en el sistema del ego siempre hay alguien más rápido, siempre hay una condición que falta. 38 años, ya lo dijimos, es el tiempo de una generación en el desierto, en el simbolismo hebreo. El desierto no es castigo, es preparación, es el espacio donde el ego aprende que no puede sostenerse a sí mismo. Y entonces llega Jesús, una conciencia de un orden completamente diferente. La pregunta, ¿quieres ser sano? En griego usa el verbo telo, querer, desear, estar dispuesto. No es una pregunta médica, es una pregunta sobre la voluntad profunda. ¿Estás realmente dispuesto a dejar ir la identidad del enfermo? ¿A dejar de construir tu historia sobre la espera? ¿A ya no necesitar esa explicación de por qué todavía no? El ego, incluso sufriente, tiene miedo de soltar su historia, porque esa historia, por dolorosa que sea, es conocida. Lo desconocido, la salud, la libertad, la responsabilidad plena, puede resultar más aterradora que la camilla. Levántate, toma tu camilla y anda. Observa la secuencia primero, levántate, un acto de conciencia de decisión interior. Luego toma tu camilla, integra tu historia, no la abandones avergonzado. Y finalmente anda el movimiento, la vida en acción. La sanación no es borrar el pasado, es aprender a llevarlo caminando en lugar de ser llevado por él. La segunda parte del capítulo revela algo aún más profundo. Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Este es el principio de la conciencia espejo. La divinidad en manifestación no actúa desde el ego separado, sino desde la perfecta alineación con la fuente. Y en la numerología griega, el nombre Jesús, Yesod, suma 888 en gematría, el número del inicio sobre el inicio, la resurrección que va más allá del 7 del ciclo ordinario. El 8 es el símbolo del infinito girado, la vida que no termina. Finalmente, cuando Jesús dice que quien oye su palabra ha pasado de muerte a vida, nos está hablando de un umbral que existe en la conciencia misma, no en el futuro, no en el final de los tiempos. Ahora es. El paso de muerte a vida ocurre en el instante en que dejamos de esperar permiso para ser quienes ya somos. Mientras tu cuerpo comienza a entregarse al peso de la noche, te invito a traer con gentileza una sola cosa a tu conciencia. ¿Hay algo en tu vida que llevas demasiado tiempo esperando? No para analizarlo esta noche, solo para reconocerlo. Observa si en tu respuesta a la pregunta de Jesús aparece inmediatamente una explicación. Sí quiero, pero no tengo quién, pero siempre llega antes alguien. Esa explicación no es tu enemiga, es la voz de alguien que ha esperado mucho y que tiene miedo de volver a intentarlo. Escúchala con compasión y luego suavemente deja que descanse esta noche. La sanación del hombre ocurrió en sábado, el día de reposo, Danó en el día de mayor esfuerzo. El descanso que estás a punto de vivir esta noche no es tiempo perdido, es parte del proceso. Confía en lo que ocurre cuando sueltas el control. Levántate, toma tu camilla y anda. Hay algo que puedes hacer mañana, no mañana como meta distante, sino el mañana concreto que comienza en pocas horas. Un paso pequeño, uno solo, en dirección a eso que llevas esperando. No tienes que llegar, solo tienes que empezar a caminar. Cuando Jesús dice que ya has pasado de muerte a vida, te está diciendo que ese tránsito no está pendiente, ya ocurrió. Tu única tarea es reconocerlo.
Esta noche, mientras cierras los ojos, permítete saber, aunque sea por un instante, que ya eres suficiente para levantarte. Hay un estanque junto a cada uno de nosotros, un lugar donde esperamos que el agua se agite, que alguien nos ayude, que las condiciones sean perfectas. Y esta noche, como cada noche, una presencia más grande que nuestras excusas se acerca y pregunta: ¿quieres ser sano? No te pide una respuesta perfecta, no te pide que lo hayas intentado suficiente, solo te pide que te dispongas. Levántate, toma tu historia y anda. No hacia ningún lugar en particular esta noche. Te pido que lo compartas con alguien que también esté esperando. A veces la mayor ayuda que podemos darle a alguien es recordarle que ya puede levantarse. Dale un me gusta si quieres que más personas encuentren este espacio y suscríbete si quieres continuar este camino cada semana. El próximo episodio continuará esta exploración. Hay mucho más esperando. Gracias por estar aquí esta noche, por elegir la quietud, por elegir ir más profundo. Esto es Esencia Sagrada. Que descanses, que te levantes, siempre.